Ay, Hola, hola. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a iniciar. Son las 11:02. Soy Rocío Arocha y soy socia de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Estamos hoy, para mí, verdaderamente de fiesta, un honor, un privilegio estar aquí moderando esta sesión científica que la Asociación Psicoanalítica Mexicana lleva a cabo, pues todos los sábados prácticamente, ¿no? En la asociación tenemos muchas sesiones, reuniones de tipo, por supuesto, de corte psicoanalítico y de tipo cultural, que pues nos da muchísimo gusto ofrecer no solamente a socios, a personas cercanas a nosotros, sino también, pues bueno, a quien se inscribe. Estamos muy contentos hoy porque vemos que hay muchas personas inscritas, lo cual pues es muy emocionante. Estoy viendo aquí a nuestro presidente, el presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, el doctor Julio Casillas. Hola Julio, qué gusto de estar hola, aquí. perdón que entré unos 2 minutos tarde, pero venía del APM hasta acá, entonces ya me pude conectar. Qué bueno. ¿Quieres decirnos unas palabras, Julio, antes de empezar? Pues mira, ahorita que estaba escuchando, pues bienvenidos, ¿no? Esta es su casa, ¿no? Creo que es un tema interesantísimo el que ahora van a plantear Ricardo y Simón, ¿no? Ya tú vas a coordinar la mesa, Rocío. Creo que ya les dijiste que eres psicoanalista, miembro de APM, psicoanalista adherente, hiciste las maestrías, el doctorado, tienes el programa de radio, etcétera, etcétera, ¿no? Además de una pasión por las letras envidiable, ¿no? Bienvenida, Rocío, a que coordines esto y como dices, cada sábado aquí organizamos algo, ¿no? También Así organizar es. y darle las gracias a Judith Harders y a Santiago Ortega, ellos son del comité científico que se Claro. encargan también de que esto se lleve a cabo. Todos los micrófonos contigo, Rocío. Bienvenido, Ricardo, bienvenido, Simón. Muchas gracias, querido Julio. Por supuesto, estaba yo por dar las gracias a Judith Harders y a Santiago Ortega, también psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y quienes son los responsables, ¿verdad?, de esta labor tan importante que llevan a cabo, que son estas sesiones científicas, entre otras, como el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias a Santiago, muchas gracias a Judith. Y bueno, pues sí, el tema de hoy, el tiempo, ¿no? El tiempo. Bueno, no quiero decir mucho porque tenemos dos grandes expertos que nos van a hablar de esto. Cuando platicaba con ellos y leía un poco de lo que ellos nos van a hacer el favor de presentar, pues no pude evitar pensar en el tiempo de los griegos, ¿no? El famoso Kairos contra Cronos, ¿no? El Kairos es ese tiempo vivido, el Cronos ese tiempo cronometrado, ¿no? Y pensaba, bueno, por ejemplo, en Marcel Proust, ¿no? Que decía, pues Kairos es un segundo junto a la mujer amada, parece nada. Y 5 minutos en la silla del dentista parecen 17 horas, ¿no? Es decir, esta sensación del tiempo que tenemos todos, subjetiva, diversa, etcétera. Bueno, para mí es un honor muy, muy grande porque los dos ponentes de hoy fueron afortunadamente maestros míos durante la maestría, durante la formación en psicoanálisis y pues yo no pude más que abrevar de su gran cultura y de su profundo conocimiento, no solo del psicoanálisis, porque hay que decirlo, también grandes, grandes lectores, ¿no? Entonces eso pues es un placer inmenso. Comienzo por decir, por presentar a Simón, ¿sí? Simón Hassan, que va a ser nuestra primera ponente. Ella es doctora en matemáticas, es psicoanalista con funciones didácticas en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y también es traductora de textos analíticos. Entonces, bueno, pues es un privilegio estar con ella. Estoy segura que van a disfrutar muchísimo de su ponencia. Y también quiero presentar a el doctor Ricardo Velasco. El doctor Ricardo Velasco, bueno, pues también, como ya dije, fue profesor mío, afortunadamente. Es una eminencia y una persona que sabe además transmitir muy, muy bien. Es psicoanalista con funciones didácticas en la Asociación Psicoanalítica Mexicana.
es doctor en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, es maestro en psicoterapia psicoanalítica también en la Universidad Intercontinental y tiene un máster en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense de Madrid, España. También es especialista en psicología clínica y psicoterapia de la Universidad Pontificia de Comillas, España, coordinador de seminarios en psicoanálisis contemporáneo del posgrado del psicoanálisis en la Universidad Intercontinental, coordinador de la colección Espacio Meltzer, que celebra la reedición de las obras completas de Donald Meltzer en español. Ahí les tengo que decir, si quieren aprender algo de Meltzer, hay que acudir con Ricardo, que es un erudito. Es autor del libro Senderos del Inconsciente, hojas de ruta de un psicoanalista, de Ediciones Paradiso, que son pues mis ediciones favoritas de libros de psicoanálisis, y autor del libro El Encuentro Analítico como una experiencia estética, del 2020, en Editores de Textos Mexicanos. Además, está por publicar un libro, Funciones Mentales para el Psicoanalista Contemporáneo. Así que, bueno, la verdad, tenemos un inmenso privilegio de escuchar a estos dos colegas, lo digo con orgullo, maestros míos y personas verdaderamente expertas en el tema. Le pido por favor al público, además de poner mucha atención, tener papel y pluma o cualquier dispositivo para anotar sus preguntas, ¿sí? Porque queremos que además de la exposición, de las dos exposiciones que vamos a escuchar, pues nos encantaría interactuar con ustedes. Entonces, anímense, anoten sus preguntas. Si son muy psicoanalíticas, qué bueno. Y si no son muy psicoanalíticas, mejor, porque eso nos va a permitir conversar, divertirnos, aprender. Así que, bueno, Simón, te dejo la palabra. Gracias. Primero voy a dar las gracias a Santiago y a Judith que me invitaron a este evento, a Rocío que empezó a prepararlo desde hace varias semanas, la organización, y a Ricardo pues por posiblemente debatir conmigo sobre algunas cosas. Yo preparé un texto que voy a leer y voy a tratar de leer lentamente para que nos vayamos con calma. Se llama Los sentidos del tiempo en psicoanálisis. El tiempo es una dimensión que se encuentra presente en todo proceso vital, pero cuya contribución es implícita y suele pasar desapercibida en ausencia de variaciones, fallas o discontinuidades en dichos procesos. El Diccionario Cultural en Lengua Francesa lo describe como un medio indefinido donde parecen transcurrir irreversiblemente las existencias en su cambio, los acontecimientos y los fenómenos en su sucesión. Esta indefinición del tiempo, que prevalece en la actualidad en el uso coloquial de la palabra y fuera de las áreas científicas o académicas, parece haber sido la norma antes del siglo XX, tanto en el ámbito filosófico como el de la física y de las matemáticas. Por ejemplo, siguiendo a su tocayo y mentor, el matemático y teólogo británico Isaac Barrow, en el siglo XVII, Newton escoge el tiempo como noción universal. Es decir, que tanto Barrow como sus seguidores consideraban el tiempo como una variable que fluía uniformemente y servía para medir los cambios de todas las cosas. Asimismo, Kant, que nació y murió en el siglo XVIII, consideraba el tiempo y el espacio no como conceptos, sino como intuiciones, sin las cuales no se podía pensar las cosas. En la descripción del aparato psíquico que Freud expone en la interpretación de los sueños, se pueden reconocer algunos conceptos kantianos como los de espacio, percepción y sensación. De igual manera, al hablar de metapsicología y de exposición metapsicológica, Freud parece estar calcando las definiciones de Kant, quien empleaba la palabra metafísica en dos sentidos.
como el cuerpo de conocimientos básicos que sirven de fundamento a las ciencias de la naturaleza y como el conocimiento de los objetos que caen fuera de la experiencia. Me parece razonable suponer, por lo tanto, que también para Freud el tiempo era de la índole de una intuición, una preconcepción que ya viene en el disco duro de todo ser humano. Por otro lado, y de manera algo contradictoria, la noción del tiempo puede ser sumamente subjetiva y variable de una cultura a la otra y de un individuo al otro. En algunos idiomas, las palabras que designan el tiempo se vinculan metonímicamente con aquellas que se refieren a lo que varía con el tiempo. Por ejemplo, las manifestaciones del clima, como en las palabras tiempo, temporal, tempestad, temperatura, temporada, o las publicaciones que relatan los últimos acontecimientos, como diario, periódico, o en otros idiomas, journal, journale, Zeitung, Časopis. Más aún, como lo señala Jean-Claude Roland, las palabras de un idioma dado tienen connotaciones históricas, tanto en el sentido universal como individual, que van a influir en toda la trama asociativa que parte de cada vocablo. Françoise Dolto, cuya fratria era aún más numerosa que la de Freud, solía contar que su noción del tiempo había sido adquirida a través de los embarazos de su madre y los nacimientos de sus hermanitos. Esta psicoanalista de niños, nacida en 1908, describió una y otra vez cómo los ritmos que pautan la relación madre-bebé estructuran a este. Y voy a citar un párrafo. Todas esas sensaciones internas, ritmadas al principio y al final del proceso digestivo por la presencia de la madre, son repetitivas, mientras que los momentos intermediarios o los cuidados alimenticios y de limpieza, momentos que la olfacción hace discriminar de manera conjunta o no al olor de la madre, son relevados por las tensiones del deseo de comunicar con el objeto total que es la madre, cuya sola presencia conforta. Y un poco más adelante dice, el tiempo se inviste en espera, al rato, pronto. Por su parte, Marco Antonio Dupont distingue entre la sensación o vivencia del tiempo, que pertenece al proceso primario, y el pensar sobre el tiempo, que es una función yoica secundaria. El tiempo de Sigmund Freud transcurre en la segunda mitad del siglo XIX, más bien, y la primera del siglo XX. Es un tiempo de estabilidad familiar y carencias económicas, de cambios de país, de arduo estudio, de extensas cartas intercambiadas. En el tiempo de Freud, los niños recibían pocos estímulos y gratificaciones, lo cual hacía que por las noches soñaran las fresas del bosque que no habían podido comer, las montañas cuya cima no habían alcanzado en el día, o las tabletas de chocolate de una máquina distribuidora que su madre no les había permitido comprar. Es un tiempo de paz y de guerra, pero en el que hasta la peor de estas no pone en entredicho la existencia del mundo y el consolador paso de las estaciones con la renovación eterna de la naturaleza. Es en la carta 52 a Fliess, renumerada carta 112 desde la publicación de la correspondencia completa, que aparece el primer esbozo de aparato psíquico, con las crucecitas que representan huellas mnémicas de percepciones. Estas como signos de percepción. Freud precisa que las neuronas en las que se producen las percepciones
no guardan ninguna huella de lo acontecido, pues conciencia y memoria se excluyen. Tengo fallas en... Sí, Simón, se está cortando un poco. Me parece que sí eres tú, ¿verdad? Internet, entonces, Rocío, sí soy yo. Sí, eres tú. ¿Hubo algo que no se oyera? No, el último, digamos, lo último, menos de un minuto, se cortó. Vuelvo a la carta, no. Voy a hablar las huellas mnémicas de percepciones Sí, inician como signos de percepción insusceptibles de conciencia y luego se inscriben sucesivamente en los sistemas inconsciente y preconsciente. Freud precisa que las neuronas en las que se producen las percepciones no guardan ninguna huella de lo acontecido, pues conciencia y memoria se excluyen. Esa es una frase célebre de Freud. Recordemos que en los tiempos psicoanalíticos de finales del siglo XIX, el acceso a la memoria era un ingrediente esencial de la cura, como en el caso de Ana O. Se consideraba que las histéricas tenían una falla a la hora de procesar los acontecimientos traumáticos, es decir, cualquier evento que pudiera causar malestar. Para Freud, en aquel momento, lo esencialmente nuevo en su teoría era la tesis de que la memoria no existe de manera simple, sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos. Más aún, las transcripciones que se siguen unas a otras constituyen la operación psíquica de épocas sucesivas de la vida. En la frontera entre dos de estas épocas tiene que producirse la traducción del material psíquico. Freud prosigue explicando que al denegarse dicha traducción se puede producir una represión. Este esquema y el contenido de la Carta 52 evocan el concepto de Nachträglichkeit, que es el a posteriori o efecto retardado, y su papel en la teoría de la seducción, que rondaba por la cabeza de Freud en aquellos tiempos. En efecto, Freud había heredado de Charcot y de Janet la idea de que el disparador de la histeria no es el trauma en sí, sino su recuerdo. En los casos de seducción sexual de niños por adultos, los síntomas histéricos aparecen después de que los recuerdos de seducción han estado inconscientes por años, cuando un segundo evento, en general sobrevenido después de la pubertad, viene a resignificar el recuerdo y a convocar una gran cantidad de excitación que no existió en aquel momento. A la luz del esquema de aparato psíquico que aparece en la Carta 52, se puede entender que la nueva inscripción del trauma sexual correspondiente a la pubertad fue denegada, dando lugar a una represión del recuerdo en su pleno sentido sexual. El caso de Emma, relatado en el proyecto, ilustra bien cómo se da el a posteriori. Una paciente adulta llamada Emma presenta el síntoma de no poder acudir sola a una tienda. La causa aparente es que a los 12 años entró a una tienda, vio a dos hombres riendo, sintió terror y salió corriendo. Las asociaciones que surgen en el análisis hablan de que los hombres se reían de su vestido y que uno le gustó sexualmente. A partir de ahí surge un segundo recuerdo anterior al primero. A los 8 años, Emma fue a una pastelería y el pastelero le pellizcó los genitales a través de su vestido. Lo que enlaza ambos recuerdos es que el pastelero acompañó su gesto con una risota. Al vivir la escena a los 12 años, la risa de los hombres evoca el recuerdo del pastelero, el cual causa un desprendimiento sexual. Ese, a su vez, se transpone en angustia, la cual se traduce en miedo a que se repita el atentado. El caso de Emma muestra un vaivén de la psique entre dos recuerdos, uno antiguo y otro más reciente. Green llama este fenómeno bidireccionalidad del tiempo, mientras que Laplanche
considera que en el modelo de Freud, ninguno de los dos eventos es traumática en sí, ni provoca excitación, sino que el traumatismo se encuentra enteramente en el juego de falacia que produce una especie de báscula entre ambos eventos. Al igual que la supuesta teoría de la seducción, que Freud nunca bautizó de esta manera, el a posteriori ha recibido mucha atención en el ámbito analítico, quedando como teoría o concepto sin que Freud haya tenido semejante intención. Observemos primero, siguiendo a Roland, que Freud solía usar expresiones del lenguaje alemán cotidiano a la hora de acuñar nuevos términos, y que el adjetivo nachträglich, derivado de una palabra que significa suplemento, aparece en sus escritos sin necesariamente referirse a un concepto importante ni a un abuso sexual. En la misma carta 52 podemos leer que desde la preconciencia las investiduras devienen conscientes de acuerdo a ciertas reglas, y por cierto que esta conciencia pensar secundaria es de efecto posterior en el orden del tiempo, y después de efecto posterior, Echeverry pone entre llaves la palabra nachträglich. Así, la Nachträglichkeit se refiere a algo, una información quizás aportada en un segundo tiempo. Actualmente usamos esta palabra a ultranza como sinónimo de resignificar, pero me parece que lo importante reside en el hecho de que ningún acontecimiento tiene un sentido absoluto en el momento en que sobreviene, sino que sus efectos se darán más adelante, tras periodos de incubación, y que no se puede prever cuáles serán. En la interpretación de los sueños, el esquema de la carta 52 se transforma en lo que se conoce como el peine, diagrama que representa las tres instancias de la primera tópica, a saber, el sistema percepción-conciencia, el inconsciente y el preconsciente. Unas flechas indican la entrada de las percepciones, la salida hacia la parte motriz y el sentido del tiempo que transcurre de izquierda a derecha. Las huellas mnémicas, llamadas MN, MN', etc., son ordenadas a manera de una base de datos en diferentes cajones, según las relaciones que existen o no entre ellas. Simultaneidad en el tiempo, contigüidad, continuidad, semejanza de sonidos, etc. En la situación de la vigilia, el aparato buscará eliminar los estímulos usando la musculatura, mientras que durante el dormir, este acceso permanece cerrado. Así, se tiene que realizar una búsqueda de huellas mnémicas susceptibles de representar el deseo o la necesidad que busca salida. Tras el trabajo del sueño, que llevará a la creación de una sucesión de imágenes, la aparición de estas en tanto percepción venida desde fuera del aparato psíquico, es decir, del lado izquierdo del aparato, motivará la caracterización de regrediente que Freud hace del proceso onírico. Este adjetivo corresponde a aquello que Freud nombró regresión tópica. En el trabajo del sueño, esta se acompaña de regresiones temporal y formal. La regresión formal tiene que ver con el uso de modos de expresión y de figuración más primitivos que los habituales. Por ejemplo, el proceso primario en lugar del secundario. Para el tema que nos ocupa, la regresión temporal es la más importante, aunque queda claro que se encuentra estrechamente vinculada con los otros dos tipos. Laplanche y Pontalis señalan que la regresión temporal es subdividida por Freud en tres tipos: la regresión en cuanto al objeto, en cuanto al estadio libidinal y en cuanto a la evolución del yo. Esta especialización de la regresión explica por qué un paciente puede mostrarse muy demandante con el analista, con 1000 exigencias irracionales, a la vez que sigue funcional en las demás áreas de su vida.
¿O por qué un síntoma nos devuelve a la etapa oral o anal, mientras que el resto de la personalidad sigue como siempre? Los fenómenos regresivos sirven también como mecanismos de defensa ante situaciones traumáticas o estresantes. En la obra de Freud existe la noción de puntos de fijación, que son momentos de desarrollo en los que se produjo un ente y a los que por lo mismo se tiende a regresar. En cuanto a adulto, su experiencia clínica con niños le permitió inferir que ante un evento traumático, por ejemplo, una separación de la madre, estos pueden regresar a la última imagen inconsciente del cuerpo que les dio seguridad. Pero, ¿qué es lo que permite estas regresiones a estadios anteriores del desarrollo? Me parece que aquí, además de una intuición kantiana del tiempo, se necesita una introyección o un conocimiento innato de cierto orden, incluso de las etapas del desarrollo. Quizás se puedan encontrar respuestas a esta interrogante en la fenomenología de Husserl, quien habla de una conciencia íntima del tiempo fundada en una conciencia interna de la temporalidad de los acontecimientos. Este conocimiento del ordenamiento temporal permitiría explicar por qué nuestro inconsciente recuerda a la perfección todos los aniversarios de eventos que nuestra conciencia olvidó, mientras que, como lo nota Green, su atemporalidad conserva las representaciones inconscientes con su frescura originaria. A veces, un sueño permite recuperar un recuerdo que había estado reprimido durante años, pero en el momento en que sale del inconsciente, el contacto con otras representaciones preconscientes le hace perder su cualidad genuina, como un metal que se oxida al contacto del aire. Otro concepto importantísimo en los inicios de la obra de Freud es el dúo constituido por el principio de placer y el de realidad. En el proyecto, Freud habla de una primera vivencia de siendo alimentado por primera vez por su madre. Simón, te nos fuiste unos segunditos. Dijiste en el proyecto Freud. Habla de una primera vivencia de satisfacción que podemos imaginar como un bebé siendo alimentado por primera vez por su madre. Dicha imagen mnémica se queda grabada en el aparato psíquico y la siguiente vez que el bebé tenga hambre, esta se registrará en la conciencia como una sensación de displacer. Para evitar el displacer y cancelar el estímulo interno, el bebé buscará reproducir la sensación de placer asociada con el tomar pecho. Se suscitará una emoción psíquica que quiera investir de nuevo la imagen mnémica para producir la misma percepción. Esta emoción es la que Freud llama deseo, y la reaparición de la percepción es el cumplimiento de deseo. Observemos que si para Freud el deseo y la sexualidad se apuntalan en los cuidados maternos, para Dolto, como lo pudimos constatar en el extracto leído, el deseo por la madre es independiente de la alimentación y se gesta en los momentos de comunicación lúdica en que el bebé ya está satisfecho. Cuando el bebé aprende a demorar la descarga y buscar soluciones para obtener el placer, el aparato psíquico se rige por el principio de realidad. Ya existe un inicio de pensamiento racional que forma parte del proceso secundario e incluye el futuro como un tiempo en el cual podrá ocurrir algo placentero. En la descripción del reemplazo del principio de placer por el de realidad, interviene la idea freudiana de una primera vivencia de satisfacción, que parece corresponder a una reconstrucción mítica a posteriori antes que a una realidad. En efecto, es notorio que muchas madres, sobre todo entre las primerizas, tienen dificultades para amamantar a su bebé, de forma que las primeras tomas pueden resultar ser un suplicio
para ambos protagonistas. De la misma manera, el narcisismo primario no debe ser tomado en sentido literal, sino como un estado límite que nunca se alcanzó. También la idea de represión primordial, expresada en el texto sobre la represión, parece hablar de una primera fase de la represión, es decir, de una primera vez en que a alguna representación o agencia representante de pulsión le es denegada la entrada al sistema preconsciente. Posteriormente, intentarán ingresar a la conciencia retoños de esta primera representación, es decir, representaciones emparentadas por asociaciones. Estas representaciones serán reprimidas a su vez, a menos que se disfracen lo suficientemente bien. Además, las representaciones que están bajo represión primordial ejercerán una atracción sobre los retoños. Me parece que hay dos maneras de entender la represión primordial. Como un verdadero primer momento, probablemente en la etapa edípica, podemos seguir paso a paso la estructuración psíquica a través de sus ocurrencias y sueños, o como un momento mítico, algo que se transmite a través de las generaciones y que traemos de nacimiento. Así, varios primeros momentos que se encuentran mencionados en la obra de Freud se pueden tomar en sentido literal o en el sentido de un concepto límite. Lo mismo sucede con el punto de vista genético, según el cual los síntomas y demás manifestaciones de la psique ocurrieron en algún momento por primera vez, como lo creía Breuer al intentar rastrear la causa de cada uno de los síntomas de Anao. En una conferencia pronunciada en la Asociación Psicoanalítica Mexicana en 2007, André Green denunció la tendencia de ciertas ramas actuales del psicoanálisis, particularmente el norteamericano, a usar predominantemente el punto de vista genético, en detrimento de otros aspectos de la teoría freudiana que son de una enorme riqueza, haciendo retornar el psicoanálisis a un estado pre-psicoanalítico. Algo parecido ocurre con la idea, surgida del ámbito de la teoría del apego, de que se pueden hacer predicciones sobre lo que ocurra en un sujeto a partir de los hechos sobresalientes de su infancia. En el libro de Bowlby sobre el apego, el autor comenta acerca de lo que nombra las serias limitaciones del método retrospectivo, interpretando un párrafo extraído del texto de Freud sobre un caso de homosexualidad femenina, como una confesión del hecho de que el psicoanálisis, si bien reconoce la causación, cito, su previsión en el sentido de la síntesis es imposible. Esto lo dijo Freud. En realidad, el querer presentar la sobredeterminación y el a posteriori como limitantes del psicoanálisis es ignorar que contribuyen a hacer de este una ciencia abierta a todas las posibilidades de la mente. Más aún, la teoría del apego, al reducir la relación madre-bebé a un concepto biológico, se olvida de un ingrediente esencial de los vínculos humanos y destacado más que por Freud, por Dolto, la mediación por la palabra. Más arriba hemos mencionado la formación del sueño y su aspecto regrediente. Varios autores han destacado la cualidad especial de esta producción de la mente con tiempos mezclados, donde se combinan recuerdos infantiles a veces olvidados, deseos pasados y presentes, elementos diurnos. Otra formación del inconsciente que se encuentra muy marcada por el tiempo es el recuerdo encubridor, donde un recuerdo aparentemente anodino enmascara otro más importante, pero más doloroso y probablemente anterior, como en el caso de Emma que conté. Es importante destacar que esta definición de recuerdo encubridor no corresponde a la que Freud dio en el texto de 1899, donde por el contrario, un recuerdo temprano es usado como pantalla para ocultar algo actual.
pero lo principal es saber que la creatividad de la psique es infinita cuando se trata de mostrar a la vez que ocultar todo aquello que vive en combinaciones de pasado y presente, junto con las más sorprendentes transferencias. Ahora quisiera mencionar la afición especial que Freud tenía por las fórmulas que vincularan lo ontogenético con lo filogenético. La atracción estética que ejercían las teorías en el descubridor del psicoanálisis lo inducían a preferir ciertas hipótesis sobre otras, como en el caso de la división de las pulsiones en sexuales y yoicas, apuntalada en el hecho de que la sexualidad podía considerarse como la autoconservación de la especie. Aún más extremas son las hipótesis que Freud desarrolló en su esbozo del 12º ensayo metapsicológico de 1915, y según las cuales cada una de las neurosis sería representativa de una era de la humanidad. Para terminar, diré algunas palabras acerca del encuadre analítico, tal y como fue estipulado por Freud, en especial sus componentes temporales. Señalemos al pasar que las palabras marco y encuadre son traducciones de una expresión de Marion Milner, quien al analizarse con Winnicott observó que el marco, frame, separa las sesiones de la vida diaria del paciente de la misma manera como un marco separa un cuadro, o sea, una pintura de la pared en la que está colgado. Es posible que en los inicios del psicoanálisis, Freud haya visto a sus pacientes 6 veces a la semana, porque los médicos solían visitar a sus enfermos diariamente, como Breuer hacía con Anna O. Pero cuando años después redactó sus nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, su experiencia clínica lo había convencido de la necesidad de esta frecuencia, salvo en casos benignos, para los cuales podían bastar 3 sesiones semanales. Freud escribió al respecto: un trabajo menos frecuente corre el riesgo de no estar acompasado por el vivenciar real paciente, y que así la cura pierda contacto con el presente y sea esforzada por caminos laterales. Además de permitir que el apego a la regla fundamental, a saber, decir todo aquello que a uno le pasa por la mente, la regularidad del horario tiene un efecto estructurante, siendo la hora analítica, como lo expresa Dupont, el marco externo del referente temporal. Para mantener la atención flotante, Freud recomendaba no tomar apuntes durante la sesión, sino hacerlo después, por ejemplo, por la noche, como él acostumbraba. Nos podemos preguntar qué opinaría de los terapeutas que en la actualidad graban las sesiones o incluso las videograban. Quizás no tendría objeción alguna, aunque hay psicoanalistas que siguen recomendando escribir unas notas a posteriori, aprovechando el mecanismo de la Nachträglichkeit, que permite tener una nueva mirada sobre el material clínico después de que hayan transcurrido unas horas. El método analítico fomenta el paso del principio de placer al de realidad, el pensamiento, la sublimación, la simbolización. Quizás podamos pensar en cambios entre la madre y el bebé, que son placenteros a la vez que obligan a soportarlos. Espera, a rato, pronto. Gracias. Gracias, Simón. Me encanta todo lo que planteas. Me parece que nos dejas pensando. Yo tengo algunas preguntas. Espero que el público también las tenga y que las vayan anotando. De entrada, me hiciste pensar muchísimo en la Premio Nobel de Literatura Alice Munro, canadiense. Leí una entrevista con ella y dice que, porque por primera vez son premiados cuentos, ¿no? Y ella dice que escribía, se decidió por escribir cuentos porque no tenía quien le ayudara a cuidar a su bebé, y entonces decidió escribir entre una siesta
y otra del bebé, ¿no? Aludiendo a esta referencia que nos haces de todo de la noción del tiempo con los embarazos de la mamá, ¿no? Ella escribió así. Bueno, pues ya presenté al inicio de esta sesión a Ricardo Velasco. Vamos a escuchar su ponencia, que seguramente será tan brillante como la de Simón. Adelante, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Bueno, primero que nada, agradecer este espacio a nuestra querida APM, gracias a Julio, a Santiago, a Judith, y también, por supuesto, especialmente a Simón. Qué gusto compartir con ella este espacio. Y bueno, pues yo voy a decir ahora mis ideas. Y bueno, entiendo que tengo el mismo tiempo más o menos, ¿no, Rocío? Estamos... Así es, el mismo tiempo. Yo cronometré el tiempo de Simón y voy a cronometrar el tuyo. Si te pasas un minuto hablando de tiempo, te tendré que decir, Ricardo, ya te pasaste. Vale. Así que adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente yo voy a presentar algunas ideas, no las voy a leer, pero sí preparé algunas ideas tomando en cuenta textos de autores contemporáneos que creo que son muy destacados y que hablan sobre el tema precisamente que nos ocupa, que es el tema del tiempo, ¿sí? Más o menos la propuesta que yo les traigo es que imaginemos que estamos entrando a un museo de arte contemporáneo y el día de hoy se expone el tema del tiempo. Y vamos a ver 5 piezas de 5 autores representativos de este movimiento contemporáneo, que son André Green, Luis Hornstein, Christopher Bolas, Aide Feinberg y Thomas Ogden. Son los 5 autores que he elegido para compartir esta mañana con ustedes, evidentemente por cuestiones del tiempo brevemente, pero sí creo que podemos... puedo dar cuenta de concepciones de lo temporal a la luz del psicoanálisis contemporáneo. Voy a empezar con André Green, justo como para seguir la línea que venía Simón trayendo, justo porque ella mencionó la conferencia que Green dio en 2007, precisamente en APM. Esta conferencia titulada de la ignorancia del tiempo al asesinato del tiempo, ¿sí? Nada más que yo pues traigo otras ideas que me parecen centrales en este artículo de Green, como primer pieza artística que expongo en esta exposición del tiempo desde el psicoanálisis contemporáneo. Bueno, Green nos dice que hay que comprender que desde la obra freudiana, que siempre es de donde se parte, la concepción del tiempo es compleja. Es decir, que si uno lee con atención, como lo acaba de hacer muy bien Simón, en la obra freudiana, tomando el hilo conductor de la temporalidad, uno va a encontrar un mosaico heterogéneo de temporalidades, ¿no? Es decir, no podemos siquiera pensar lo vasto y lo amplio que implica la obra freudiana si tomamos el tiempo como hilo conductor. Tenemos conceptos tales como regresión, fijación, repetición, recuerdo encubridor, neurosis transferencial, condensación, aprecoup, etcétera, etcétera, que cada uno por sí mismo sería casi que una tesis doctoral digna para estudiar el tema del tiempo en la obra freudiana. Entonces, lo primero que signa Green para trabajar el texto freudiano sobre el tiempo es aceptar que ahí hay una obra rica en heterogeneidad y complejidad que no acabamos todavía de valorar. Ahora, una vez dicho esto, lo que resalto de esta conferencia que Green dio, insisto, en nuestra APM 2007, es el tema del asesinato del tiempo
como una problemática contemporánea. Él lo que va a decir es que hoy en día los pacientes, hoy en día 2007, no es tan lejano, si luego tomamos casos de 1890, bueno, hoy en día 2007, los pacientes dicen, y dice Green, tal cual me lo dicen a mí, no quieren saber nada sobre el paso del tiempo, se rehúsan a que el pasado sea pasado, se aferran a los recuerdos como una especie de idealización al trauma, y se gesta algo que Green entonces nombró, y no lo he vuelto a ver en sus textos, que es el antitiempo. El antitiempo, que es un derivado también bioniano, porque aquí Green va a hablar de menos T o antitiempo, tomando en cuenta la nomenclatura bioniana del menos K, que es el anticonocimiento, ¿sí? Entonces, él dice que hoy en día tenemos problemáticas del tipo de pacientes que viven en un tiempo, digamos, fijo de la repetición, una relación del tiempo que es bastante problemática, y que además yo creo que con la pandemia se hizo esto aún mucho más crítico. Entonces, lo que dice Green es que tenemos que concebir hacernos la pregunta como analistas, ¿qué sería una relación, no sé si saludable con el tiempo o una relación favorable con el tiempo? Obviamente desde el punto de vista psicoanalítico, digamos, tenemos bastantes teorías que dan cuenta del uso del espacio como algo saludable. Obviamente Winnicott, primero que nadie, nos habla del espacio transicional, pero no sé si podemos pensar también el uso del tiempo desde un lugar saludable o desde un lugar evolutivo. Leo a André Green, textual, que habla de esto. Dice André Green: tener un buen funcionamiento mnémico no consiste en contar con una reserva de recuerdos más importante. No es la presencia de una memoria más grande lo que da una capacidad más grande al análisis, ¿no? O sea, un análisis, esto ya no lo dice Green, lo estoy explicando yo, un análisis no te garantiza ser más memorioso, digamos, como aquel texto de Borges, ¿no? Entonces la pregunta de Green es, ¿qué es un buen funcionamiento mnémico? El análisis brinda un buen funcionamiento mnémico. ¿Qué sería eso? Dice entonces Green, es disponer de una reserva memorial flexible que enriquece los contenidos existentes, que da formas de existencia a la temporalidad del inconsciente y que incluya además la compulsión a la repetición. ¿Ok? Entonces, Green lo que está diciendo acá de una manera muy bella, me parece, y muy poderosa, es que un buen funcionamiento mnémico implica la posibilidad de ver el tiempo de forma flexible, plástica, maleable, donde estén incluidos todos estos fenómenos complejos que ya están en la obra freudiana y que van a ser también luego desarrollados por otros autores junto con sus propios aportes novedosos, ¿no? Pero creo que es una buena forma de iniciar una primera pieza, Asesinato del tiempo y el tiempo complejo, le podemos llamar, ¿sí? Ahora voy con Luis Hornstein. Luis Hornstein es autor argentino, psicoanalista de todos nosotros conocido, que tiene textos muy interesantes. Yo ahora me voy a remitir a su libro Las encrucijadas actuales del psicoanálisis, ¿sí? Es un libro del 2013. Luis Hornstein, como ustedes saben, tiene la escuela francesa de Pierre Lanier, de Cornelius Castoriadis y también de Laplanche. Entonces es un autor muy interesante porque además agrega pues su propio pensamiento, más la propia escuela argentina de la que pertenece.
¿sí? En esta pieza de Louise Hornstein le podemos llamar lo arcaico versus lo actual versus lo previo. Él estudia en este ensayo que dedica al inconsciente reprimido o represor, así se llama el artículo del que hago mención. Louise Hornstein trabaja el tema de lo actual, entendido como un acontecimiento que se produce en el presente de la sesión, ¿sí? Y en otro escenario, la otra escena, como la llama también Manoni, la otra escena que es lo previo, o podemos decir lo arcaico, o podemos decir la marca, que siempre está queriendo repetir o ciclar aquello que está dándose en la transferencia actual. Me parece que el tema de la transferencia, sin duda, es otro gran tema para pensar el tiempo complejo, ¿no? Porque en la transferencia hay cosas que se repiten, pero también hay cosas que son nuevas y las dos coexisten, ¿cierto? Entonces, bueno, dice Hornstein que lamentablemente algunas lecturas equivocadas de la obra freudiana, posiblemente lo que se refería también Simón citando a Green sobre esta cierta escuela americana que se fue a lo textual, a lo genético, y se fue a observar bebés, y se fue directamente a videograbar situaciones de este tipo, que pueden ser muy válidas para la investigación, pero que es cuestionable si eso da cuenta de un fenómeno inconsciente o de una cuestión psicoanalítica, ¿no? Se toma al pie de la letra el tema del tiempo y no se entiende que la temporalidad de la que hablamos los psicoanalistas no es la temporalidad de los psicólogos, no es la temporalidad tampoco de los etólogos, ni tampoco la temporalidad de los neurólogos, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia forma de concebir la temporalidad. Entonces, lo que dice Hornstein es que a veces se ha hecho demasiado énfasis en el pasado y a veces el presente pareciera no es más que una nota al pie o una suerte de, digamos, manifestación que en realidad es una repetición del pasado. Leo aquí ahora a Hornstein. Él dice, a mí me interesa lo inconsciente que se está produciendo, que está produciendo efectos actuales. El inconsciente que a través de la repetición permite pasar al recuerdo y a la reelaboración. Dice Hornstein, algunos pacientes me dicen, muy parecido a lo de Green, yo no quiero analizarme, yo me analicé mucho tiempo, lo que quiero es hablar de mis problemas actuales. Dice Hornstein, el presente no es algo que viene a complementar el pasado, no es algo que en alguna situación dispara algo que ya estaba presente, sino que produce algo que no estaba antes. Ya hemos visto que lo nuevo no es solo un pretexto para que emerja la repetición. Lo nuevo no es solo un pretexto para que emerja la repetición. Es ahí donde Hornstein le está dando un acento o una importancia al tema de lo actual o presente y no solo visto como un mero complemento del pasado. De esta manera, Hornstein nos dice que como analistas, evidentemente nos toca seguir pensando qué es la infancia, qué es eso que llamamos infancia, si es un destino fatal, una neurosis del destino, o bien si es una narrativa transformable que en base a la historización subjetiva va cambiando
con el paso del análisis. Dice Hornstein, el sujeto no es pasivo ni está sujetado a una historia. Es protagonista, copartícipe de su historia, y en ese sentido es enunciado y enunciante. Es enunciado y enunciante. Es decir, que él también es productor o co-creador de eso que llamamos lo infantil. Esto es muy importante. Evidentemente acá está haciendo eco de autores como Deleuze, el famoso filósofo que junto con Guattari escribe el Antiedipo, en donde cuestionan la idea de repetición como eje central de lo neurótico o de cualquier formación de lo inconsciente, y más bien dicen que el analista debe de ver repetición, pero también diferencia, ¿sí? Esto es algo que marcan muy bien Deleuze y Guattari en ese texto que creó mucha controversia por ahí de los años 70 en Francia, una crítica al psicoanálisis entonces más duro entre freudiano-lacaniano, y estos autores critican el endiosamiento de la repetición en el psicoanálisis y el menosprecio de la diferencia o la novedad. Al fin de cuentas, compulsión también es insistencia, también es fuerza y también es pulsión de vida. Entonces, algunas lecturas, no todas, pero algunas lecturas del psicoanálisis, y yo digo también del psicoanálisis contemporáneo, han hecho demasiado énfasis en la parte tanática, y a veces se deja de complejizar la pulsión de vida. El mismo Freud dijo en el año que escribe El yo y el ello, acá tengo una cita muy linda que Hornstein nos regala en su libro, en una nota al pie, y quiero leerlas, del propio Freud, donde da cuenta de esto. Dice Freud: Eros y pulsión de muerte luchan en el ello. Si el ello estuviera bajo el imperio de las mudas pero poderosas pulsiones de muerte, que tienen reposo y querrían llamar a reposo a Eros, el perturbador de la paz, Eros, el perturbador de la paz, siguiendo las señas del principio del placer, no obstante, nos preocupa que así subestimemos el papel de Eros. ¿Sí? Esto es Freud en 1923, hablando de la pulsión de muerte como digamos, la fuerza que reposa, la fuerza que quiere que el psiquismo duerma, el nirvana famoso, y la pulsión de vida, aquí curiosamente vista como la perturbadora de la paz, de ese reposo, y que nunca debemos subestimar el papel de Eros. Lo dice Freud en el 23, ya habiendo postulado el más allá del principio del placer. Me parece importante. Eros nunca cayó como concepto, aunque no se le complejizó más, porque definitivamente la pulsión de muerte hizo una sacudida tremenda a toda la metapsicología, y no es para menos, ¿no? Hasta aquí entonces Luis Hornstein. Ahora la siguiente pieza es Christopher Bolas. Bueno, tenía que traer a Christopher Bolas. Los que me conocen saben que es mi consentidazo, ¿no? Mi autor contemporáneo quizá favorito. Bueno, y él tiene un libro que yo les recomiendo particularmente, que es Fuerzas del Destino, psicoanálisis e idioma humano, un texto del 89, ya tampoco tan reciente, pero bueno, sí algo de reciente, y ahí Christopher Bolas trae un concepto
que es la pulsión de destino. En inglés, Destiny Drive, que es un texto, perdón, que es un concepto, que es una suerte de ampliación metapsicológica de la pulsión de vida, más el self verdadero winnicottiano y más las propias, digamos, las propias ideas de este genial autor contemporáneo, por todos conocido. Entonces, simplemente me remito por el tiempo, a un par de cosas sobre este concepto y sobre una diferencia que creo que es muy importante marcar a partir de estos conceptos de Bolas. Bolas distingue destino de hado. Destino, destiny, hado, fate. Hablo de las palabras en inglés original porque creo que es importante ver, como bien lo hizo también Simón, que es una magnífica traductora también, sabe la importancia de ir a la palabra original del autor para ver de dónde vienen las palabras, pues siempre en la traducción algo se nos va. No sé si está bien traducido fate como hado y destiny, destino, pero pues se los muestro tal como fue traducido en Amorortu, ¿sí? Fate o hado del Hades, ¿sí? Tiene que ver con fatalidad, tiene que ver con algo del orden de lo oracular, digamos, es una especie de designio o maldición transgeneracional, traumática, que signa una línea a una persona hacia un lugar que muy posiblemente no quiere devenir, y sin embargo que sabemos que como sujetos psíquicos sujetados a una historia transgeneracional y una historia y también una expectativa parental determinada, pues muchas veces no se nos permite, quizás hasta el análisis, descubrir quiénes verdaderamente somos. Por otro lado está el destiny o destino, que a decir de Bolas es el propio ser genuino, es lo que Bergson llamaba el elan vital, es decir, la fuerza vital de nuestro ser, que tiene, esto ya no está patrocinado por el trauma, mucho menos por el trauma transgeneracional, sino por lo que Bolas va a llamar género psíquico o germen psíquico, que creo que es mejor traducción. El punto es que uno en análisis, a decir de Bolas, trabaja, entre otras cosas, la diferencia entre el hado, es este destino fatal que nos conduce a un tiempo ancestral, un tiempo que no nos pertenece, un tiempo transgeneracional, o el destino, que es de alguna forma nuestro arraigo a nuestro ser verdadero. Y aquí es donde Bolas llega a un concepto que creo que es muy poco conocido y que debería de ser muy explorado, que es el siguiente. Él dice un concepto que llama futuro psíquico. Futuro psíquico. Creo que muy pocos autores, hasta Bolas que yo conozco, ha conceptualizado la temporalidad futura. Evidentemente desde el psicoanálisis, ¿no? El futuro psíquico, que es una función de la mente para Bolas, que se desprende a partir de seguir las fuerzas del destino o la pulsión del destino, y lo que él dice es que en la clínica uno observa que el paciente empieza a sentirse vivo, es decir, a sentir para qué vino a esta vida, y potencializa sensaciones de futuro. Esto es muy winnicottiano, como casi toda la obra de Bolas, es decir, acá no estoy hablando de psicopatología, del uso del tiempo, más bien estamos hablando de lo saludable en el tiempo, y lo que dice Bolas, algunas frases que les regalo de Bolas, cuando habla del futuro psíquico, dice: el paciente siente ser el autor de su propia existencia,
siente que avanza hacia una progresión evolutiva y tiene la intuición de sentir que se es verdaderamente. Bueno, creo que todos nosotros deseamos que nuestro análisis nos brinde esto fundamentalmente, ¿no? La sensación de intuir quién soy verdaderamente. Esto pues tiene evidentemente cuestiones como también muy filosóficas, implícitamente hablando, ¿no? Entonces, les voy a citar 3 breves citas de Christopher Bolas, directamente del libro y del apartado Futuros Psíquicos. Dice Bolas, cito, la persona que vive desde este sentido interior de destino tendrá un saber intuitivo para elegir objetos sobre la base de la porfía por expresar el idioma de su propio ser genuino. Y a su vez tendrá objetos futuros que son visiones de este uso potencial. Segunda cita, breve también, de Bolas, una persona, este es en contraposición, una persona que se sienta cautiva de un hado, la fatalidad, acaso imagine futuros que lleven la carga siempre de la desesperanza. Última cita, la persona subyugada al hado, a la fatalidad, va a proyectar solo lo oracular, solo devuelve en eco la voz de la madre, del padre, del contexto que lo ha oprimido, que oprime su propio ser. En este caso, no habrá deseo de convocar futuro psíquico porque la persona solo está aferrada a recuerdos penosos. Quizá es lo que Green llama el antitiempo. Quiero decir que Bolas y Green son autores que son en mucho muy similares. Son autores que se convergen mucho en más de un sentido, ¿no? Creo que, claro, solo para terminar esta obra de Bolas, está sobre todo futuro psíquico, que creo que es la idea que quiero resaltar, que está padre para pensar. Se puede hablar de pérdidas del futuro, duelos por lo que debió haber sido y no fue. Y acá es donde entro a la siguiente sala, a la siguiente pieza, que es de una muy querida autora, erudita de Freud y de Winnicott, que es nada menos que Aide Feinberg. Aide Feinberg, bueno, más conocida por su libro de El telescopaje de generaciones, pero que yo estoy fascinado desde un tiempo para acá por un ensayo suyo que no he acabado todavía de comprender, pero que me fascina y lo leo y le leo y le saco cada vez más jugo, y que yo les recomiendo mucho, que es un texto titulado La situación no advenida, un texto del 2013, en inglés, The Not As Yet Situation, pero que se tradujo en castellano como La situación no advenida. Este texto de Feinberg, que ya de por sí venía pensando el tema de la Prekub, del Nachtraglichkeit, de toda la retroactividad y tal, acá lo interesante en Feinberg, creo que el aporte de Feinberg, es que va a hacer una revisitación de la Prekub freudiano, más una ampliación winnicottiana a partir del texto, de 2 textos de Winnicott, Miedo al derrumbe y Sostén e interpretación, que es un caso muy extenso de un paciente de Winnicott en un análisis muy largo, ¿no? La pregunta, esta es mi lectura de Feinberg, la pregunta es, ¿qué temporalidad
implica la metapsicología winnicottiana. ¿Sí? ¿Qué temporalidad implica la metapsicología winnicottiana? Podemos hablar de un tiempo transicional, podemos hablar de un presente lúdico, podemos hablar de una temporalidad paradojal. Feinberg está fascinada con la lectura de Winnicott en relación al tiempo. Tomemos el conocido texto Miedo al derrumbe, en donde sabemos que Winnicott propone que un paciente siente en sesión que se va a quebrar. Un paciente siente que se va a derrumbar. Va a tener un breakdown en inglés. Y el analista, o Winnicott particularmente, dice, ese miedo, ese derrumbe ya sucedió. Esa es la tesis básica. El derrumbe ya sucedió. Lo que el paciente teme que va a suceder, en realidad ya sucedió. Fíjese qué interesante. Una situación en el presente remite al pasado, porque el analista dice, ya pasó, y el paciente dice, me va a pasar. Ya tenemos ahí conjugado en una situación analítica, presente, pasado y futuro. Como muy bien lo explicó Simón en el APRECUP o en el Nachtraglichkeit, etc., hay por lo menos dos tiempos. El tiempo 1, ya sucedió algo. El tiempo 2, sucede en transferencia. La propuesta de Winnicott es que el derrumbe que ya sucedió, en realidad no sucedió. Acá está la paradoja, ¿no? O dicho de otra manera, sucedió sin registro, pues no había un yo para registrarlo y no había un tú para ser testigo historizante de esa situación de derrumbe. La paradoja que marca Winnicott es, ya sucedió, pero no se ha experienciado aún. Se va a experimentar por primera vez en transferencia. Dice Winnicott, si me permiten este extraño tipo de verdad, esa es la palabra de Winnicott, extraño tipo de verdad, que una situación ha pasado y por otro lado no ha pasado y las dos se sostienen, entonces ya estamos de lleno en la temporalidad paradojal, ¿sí? Donde se intersecta la coexistencia de que algo ha pasado y algo no ha pasado y está por suceder, además, por si fuera poco. Entonces, esto es fascinante. Definitivamente, Miedo al derrumbe, yo creo que es un texto que todo psicoanalista debería de leer y problematizar y discutir y debatir, porque hay mucho jugo ahí, hay una metapsicología profunda, me parece ampliada y me parece que hace honor a la investigación psicoanalítica. Dice Feinberg que encuentra cosas que estaban en Freud, cosas en Winnicott que se parecen a lo de Freud, pero hay cosas que definitivamente no estaban en Freud. ¿Sí? Por ejemplo, lo que va a decir Feinberg es que Freud, el concepto de APRECUP, siempre refiere a la situación de algo que sucedió y en el a posteriori va a ser resignificado de distintas maneras. Pero digamos que el acento está en que sucedió. En el caso de Winnicott, va a hablar de, incluso Winnicott lo dice, acá no traigo el libro lamentablemente, pero él dice, así como sencillamente, así como es Winnicott, ¿no? Humildemente dice, creo que estoy descubriendo otro tipo de inconsciente. Porque acá no estoy hablando de algo reprimido. Estoy hablando de algo que no sucedió y está en espera de suceder. Y es ahí donde se inicia para Aide Feinberg algo terriblemente importante, que es la metapsicología de lo no sucedido aún. Lo no sucedido aún. Lo que no ha sido puede llegar a ser.
El análisis puede tener la posibilidad de producir acontecimientos, funciones mentales que no se lograron instituir en eso que llamamos ese otro tiempo, el tiempo original, la primera escena, la escena del infans. En el psicoanálisis puede potenciar funciones mentales. Bueno, Heidefeimer no tiene duda de responder sí, y el ensayo que les platico, La situación no advenida, es un ejemplo de cómo un joven en análisis con un padre ausente, bastante fallido, puede instaurar la función paterna a partir de la situación transferencial con Winnicott. Entonces, la respuesta es contundentemente sí se puede instituir lo que no pudo ser, lo que no ha podido llegar a ser. Esto tiene pues muchas implicaciones, pero creo que entre una de ellas es el tema de la temporalidad, ¿no? ¿En qué tiempo se conjuga lo que no pudo haber sido y ahora está empezando a ser? No sé, no tengo una respuesta para eso, pero les leo a Heidefeimer un pedacito, ya para ir con el último autor. Dice Feinberg, algunos analistas pueden pensar que lo que nunca ha sido no puede ser, que hay una dimensión del demasiado tarde. Este modo de pensar postula que un paciente que experimente el futuro como agonía sin nombre no va a poder cambiar. De acuerdo con este punto de vista, siempre ha ocurrido un colapso del apoyo ambiental en términos de Winnicott. No hay modo de interpretar en términos de Nachtraglichkeit, lo pone así en alemán. Es como si la capacidad del paciente de sorprenderse a tal colapso inicial en el análisis se hubiese clausurado para siempre. Y aún así, aquellos con esta visión adhieren al concepto winnicottiano, no aceptarían la posibilidad de la interpretación y la creación por el analista de un sentido de temporalidad. En otras palabras, dichas personas están en desacuerdo con la visión de Winnicott de, cita a Winnicott, arribar a algo aquí en el análisis que nunca ha sucedido. O sea, Winnicott sostiene que en el análisis se puede arribar a aquello que nunca ha sucedido, ¿no? Es interesante ahí lo que pone Heidefeimer con respecto a, pues también como ciertas posiciones que se toman frente a situaciones que debieron haber sido y no sucedieron, y cómo el análisis puede o no potenciar el nacimiento de estas situaciones, de estas funciones psíquicas, fundamentalmente. Y ya para terminar, que además va muy de la mano, y por eso que casi que es un texto paralelo a Heidefeimer, que es el de Thomas Ogden. Estoy hablando del año 2016, sí, un texto también muy reciente. Estoy hablando de Reclamando una vida no vivida. Esto es Ogden en su penúltimo libro, donde también se ocupó de ampliar el texto de Winnicott, Miedo al derrumbe, que también, a igual que Feinberg, y yo creo que a todos los que leamos Miedo al derrumbe, nos fascina y nos tiene de alguna forma perplejos lo que ahí descubre Winnicott en este pequeñísimo ensayo Miedo al derrumbe. Bueno, Ogden en el año 2016 escribe este ensayo titulado Miedo al derrumbe y la vida no vivida, de On Life, donde se pregunta, ¿de qué trata el derrumbe del que nos habla Winnicott? ¿A qué exactamente se refiere con derrumbe? ¿Qué es lo que se quebró ahí? ¿Qué es lo que dejó de ser ahí?
hay una ruptura de la continuidad existencial, acaso como lo marca Winnicott. Dice Ogden, después de tanto leer a Winnicott, entendí que él está hablando de la ruptura del hilo psíquico materno-infantil y que el efecto que esto tiene es nada menos que la discontinuidad existencial. Es decir, que el efecto del derrumbe es que se pierden potencialidades mentales que pudieron desarrollarse y no van a ser más desarrolladas, aunque igual que Feinberg, Ogden es de los que se adhieren a la idea de que en el análisis uno va a reclamar las partes no vividas de unlife life parts para que se vivan por primera vez en la transferencia, ¿sí? Dice Ogden que uno va a análisis a quebrarse en un lugar seguro, con la diferencia de que ahí ya hay un otro que sea testigo y ya hay un adulto y ya no un infans que se está derrumbando. De tal manera que se pasa de la agonía primitiva a la experiencia de vivacidad, de la agonía primitiva a la experiencia de vivacidad. Dice Ogden, bueno, lo traduzco porque lo tengo en inglés, pero lo traduzco al paso, dice, una gran propuesta del análisis es que el paciente, ayudar al paciente a vivir su vida no vivida a través de la transferencia y la contratransferencia, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, y pregunto a la gente que nos escucha, ¿qué temporalidad es esta de la vida no vivida? ¿Qué temporalidad es la situación no advenida de Bolas? Perdón, de Feinberg. ¿Qué temporalidad es la del pulsión de destino de Bolas? ¿Qué temporalidad es la del antitiempo de Green? ¿Qué temporalidad es lo que llama Hornstein lo actual, lo productor, lo creador? Creo que ahí hay mucho material por discutir, pero definitivamente la temporalidad psicoanalítica es mucho más compleja y dista mucho de nuestra idea consciente de la temporalidad y observacional genética, como ya se dijo en esa crítica de Green a la que yo me adhiero, de ciertas escuelas americanas que se fueron a lo textual del tiempo, y creo que en honor al inconsciente y en honor a estos autores y también los primeros grandes autores, creo que hay que seguir discutiendo la complejidad del tiempo para que los psicoanalistas tengamos una posición y una definición un poquito más detallada de qué hablamos los psicoanalistas cuando hablamos del tiempo, porque no es ni el tiempo de los filósofos, ni el tiempo de los físicos, ni tampoco el tiempo de los cognitivo-conductuales, mucho peor, ¿no? Muchas gracias y pues estamos siguiendo aquí en esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad, bueno, sí dije al principio que para mí pues representa un enorme privilegio estar mediando en esta mesa, pues ahora lo reafirmo y mucho más. Inevitablemente, pues me llevaste muchas veces a lo largo de esta ponencia a la búsqueda del tiempo perdido o recobrado de Proust, ¿no? En donde define la palabra melancolía. Dice, ¿qué es la melancolía? Pues es extrañar aquello que no se ha vivido, ¿no? Entonces, qué interesantes conceptos, de verdad, muchísimas gracias. Siempre aprendo mucho de ti como aprendo mucho de Simón. De verdad, dos grandes, muy grandes de NAPM. Tengo una pregunta que me parece muy interesante que nos hace Alex Trejo, a quien le mando un saludo con especial cariño. Y bueno, es una pregunta para los dos, así que pues vamos entrándole a la discusión.
Yo hago la pregunta, por favor, como no tenemos demasiado, ahora sí que demasiado tiempo, hay que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, pues yo hago la pregunta, contesta Simón primero las damas y luego Ricardo. Dice, muchas felicidades a Simón y a Ricardo por sus enriquecedoras ponencias y por supuesto a Rocío por su excelente coordinación. Gracias, Alex. Me quedo pensando en el tema de la frecuencia de sesiones que mencionó Simón y me gustaría saber la opinión de los dos ponentes sobre la realidad actual de la clínica que nos permite tener, en la mayoría de los casos, procesos de 1 o 2 sesiones por semana, por temas de recursos económicos, tiempo, complejidad de la ciudad, etcétera, que pueden considerarse resistencias, pero también son un hecho. ¿Se puede hablar de psicoanálisis con una sesión por semana? De ser así, ¿cómo juega el tema del tiempo en un proceso así? ¿Y qué consideraciones técnicas debemos tomar en cuenta para lograrlo? Bueno, pues adelante con esa pregunta. Simón, ¿qué le respondes a Alex? Pues parece que nos adivinó el pensamiento porque esta mañana tuvimos un encuentro de didactas en la PM y justamente hablamos de este problema. Y bueno, entre otras cosas, revisamos un artículo donde habla de la dificultad de los analistas en formación y de los analistas en general para tener pacientes que quieran venir más de 2, 3 veces a la semana. Y lo que este artículo decía es que también, si bien hay realidades, resistencias, los analistas, y esto es algo que hay que analizar y se puede, si se analiza bien, sí se puede trabajar 3, 4 veces a la semana. En cuanto a si es análisis o no es análisis, yo pienso como lo que cité de Freud, es que el análisis es un ejercicio. Es un ejercicio que es como un trabajo que se da por medio de la asociación libre. Y por más que uno piense, bueno, puedo ir una vez a la semana y el resto lo hago yo en mi mente, creo que no es lo mismo. Porque que de alguna manera no saldría de la misma manera. Es como, podemos hacer un viaje yendo a psicoterapia psicoanalítica 1 o 2 veces a la semana, pero este viaje es a esta altura y el otro viaje es otro viaje, más profundo. Creo que no se va a alcanzar lo mismo. Esa es mi opinión. Gracias, Simón. Muchas gracias, Ricardo. A ver, brevemente, sí, yo creo que el tema de la frecuencia, como cualquier otro tema, creo en psicoanálisis, no debe de sucumbir a la lógica del mercado, sino a la lógica del deseo. Es decir, yo pienso que como analistas no tenemos por qué sentirnos presionados por ningún orden de la cuestión pragmática. Creo, como Simón, entiendo que también, entre más sesiones siempre es mejor. O sea, creo que esa debe de seguir siendo nuestra apuesta. Entre más sesiones mejor. Entre más sesiones más se hace análisis. Definitivamente no es lo mismo ir 1 que 2 que 3. Obviamente puede haber momentos analíticos siempre, incluso en un encuentro de una sola vez. Pero yo creo que nuestra apuesta va mucho en contrasentido de la lógica del consumo y de la lógica de estas cosas más pragmáticas que a veces se nos quiere imponer. El psicoanálisis siempre ha tenido resistencias de muchos tipos. Entonces, no, yo creo que en mi caso, siempre, si un paciente me pide más sesiones, yo siempre procuraré ampliar la frecuencia e incluso si siento, hablando del derrumbe hace rato, muchas veces que entro a la zona de derrumbe con mis pacientes, lo que les ofrezco ahí, más que en ningún otro momento, es más sesiones. Entonces, creo que esto no tiene que ver con que si hay mucho tráfico o si es costoso o no, eso es algo que se puede eventualmente negociar.
Yo creo que nuestra apuesta es a este tiempo, que es el tiempo justamente de contrario a lo inmediato, es el tiempo de estar en la espera, estar en el derrumbe, estar en el no hay prisa, estar en la apuesta de el mayor involucramiento posible, y esto implica vernos más en la mejor de los escenarios, ¿no? No hay que sucumbir a la resistencia de lo contrario. Yo creo que tanto más sesiones siempre será mejor, por lo menos en análisis. ¿Ok? Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Bueno, pues tenemos la mano levantada de nuestro presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, el doctor Julio Casillas. Adelante, Julio. Nuestro presidente, soy Julio nada más. Bueno, felicitarlos a ambos, ¿no? Simón y Ricardo, ahora sí, como dicen los gringos, para usar términos del tiempo, as usual, ¿no? Como siempre, ¿no? Muy, muy exitoso, muy profundo y todo, ¿no? Hay una frase de Pessoa que dice, también soy lo que no he sido, ¿no? Esto que a veces los poetas dicen muchas cosas también los psicoanalistas, ¿no? Y hay otra frase, porque aquí me llama mucho la atención la conjugación que se da del tiempo en los verbos, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje que hablamos también en la sesión analítica, ¿no? Y hay una de Elías Nandino que dice, y fíjense bien el doble sentido, ¿eh? En lo que seré, en lo que he sido. En lo que seré de ser y en lo que seré de locura. Y en lo que he sido de ser y en lo que he sido de que está loco en pasado, aparentemente. Y hay otro rápidamente, otro concepto bien interesante, porque esto para el tiempo va para pensar horas y horas y horas, ¿no? Hablando del tiempo. Hay una cuestión que parte de Schopenhauer que dice que gracias a Dios el sujeto nace y muere y que eso le da una estructura que tiene el día y la noche y que afortunadamente parte a la vida del día y la noche el sueño. Y es que todos los seres necesitan el sueño para hacer todo esto del deseo, para que dé a sus anchas el principio del placer, que solamente se daría en el sueño. Si no, el ser terminaría muerto, en lo que sería muerto, muerto. Y esto del sueño nos da esta cuestión, ¿no? Y otra cuestión muy interesante, que lo tocaba Simón y tú también, Ricardo, es cómo también hay traducciones del Nastaglish que dice que es un futuro anterior, ¿no? Y eso nos habla también de la conjugación de los verbos, ¿sí? Y por otro lado, me llama mucho la atención el no origen, ¿sí? Nunca vamos a saber nosotros cuál fue nuestro primer sueño. Es el no origen, pudiera ser lo originario, y ahí es donde entra ya esta parte derridiana, ¿sí? De la archigüeya, ¿no? Que también maneja una cuestión del tiempo muy interesante. Y la otra, por último, digo, yo sé, son comentarios nada más, ¿cómo se juega el tiempo en la memoria? Y en el inconsciente, más bien en lo inconsciente. Y los felicito otra vez a Rocío, que siempre tiene citas precisas, literarias, y a Simón y a Ricardo. Un abrazo. Gracias por su participación. Muchas gracias, Julio, muchísimas gracias. Voy a leer algunos comentarios y les vuelvo a ceder la palabra a Simón y a Ricardo. Dice Bárbara Enríquez, quizá se conjugue en gerundio, siendo. Tere Canalizo dice, ojalá puedan compartir el video más adelante. Los videos se suben siempre en la página de APM, en YouTube, entonces hay que esperar unos días, pero seguramente ahí podrán verlo y recomendar a sus amistades que lo vean. Bárbara Enríquez nos vuelve a poner andando. Tenemos a Alexis que dice excelentes ponencias, gracias. A Patricia Castillo dice gracias por este gran espacio de pensar el psicoanálisis. Excelentes ponentes y tengo el honor de ser alumna del doctorado del doctor Ricardo Velasco. Muchas felicidades. Alexis nos escribe otra vez y dice, de acuerdo a ruptura del hilo psíquico materno-infantil, ¿dónde queda el padre? Y si así lo fuere, tendría que analizarse con analista varón y analista femenino. Bueno,
libremente, Simón o Ricardo, si quieren responder a la pregunta o comentar algo con respecto a lo que dijo Julio o alguna otra cosa. Yo más Simón. bien, como Ricardo habló después de mí, pues él como que iba comentando cosas que yo dije, pero yo no sabía lo que iba a decir Ricardo. Hay varias cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, esto de bolas del hado y del destino, me recordó un poquito, pero no recuerdo, a lo mejor Rocío sabe estas dos palabras griegas que a veces Lacan retoma, que una es como el azar y la otra es, no sé si es demon y no sé qué, si alguien recuerda, no sé si sea lo mismo o diferente. ¿No es de lo que hablaban de Cronos y Kairos o es otra cosa? No, es, Cronos y Kairos es el concepto de la vivencia subjetiva Sí, u objetiva del tiempo. es algo como el azar y el, quién sabe qué Sí sé que otro. es el Diamond y ahorita me acuerdo cuál es el Sí. otro y si no, si alguien del público lo sabe. Este es uno. Otro, tengo la impresión de que muchos autores que mencionas, Ricardo, como que sí retoman elementos freudianos, pero los ponen de otra manera, como de una manera más poética, quizás mejor dicho, quizás evocan más cosas en nosotros. Y Freud era como más árido, como la pulsión de muerte, ¿no? Análisis interminable, cosas así. Pero esencialmente estoy de acuerdo con casi todo lo que dijiste. Y me parece que si tenemos quizás no un desacuerdo, pero una pequeña diferencia es que creo que tú favoreces la idea de un self, como que la persona ya nace como con un self, un germen de una personalidad, y yo creo que prefiero un poco las ideas freudianas o lacanianas de que no hay tal, ¿no? Y finalmente estabas preguntando cuál es el tiempo psicoanalítico, y estuve pensando mucho en la cuestión del tiempo y qué es el tiempo, y pensé que quizás ibas a hablar del tiempo como la relatividad y esas cosas, pero yo creo que el tiempo es el mismo. Para mí es una línea, pero más bien es qué hacemos respecto a este tiempo. O sea, el tiempo pasa, ¿no? Si vemos el esquema de Freud del aparato psíquico, pues el tiempo sigue corriendo, pero nosotros somos los que a veces no podemos procesar una representación. En el Verwerfung, que se volvió después la forclusión o rechazo, no la percibimos, la rechazamos y la mandamos fuera, la reprimimos, o se dice que en la psicosis el tiempo se detiene, pero el tiempo no se detiene, es solo la persona que lo hace así, ¿no? Son como, creo que dos cosas diferentes. Ya. Ananke, Simón, Ananke. Sí, Ana, Ananke es el destino y Diamond es el destino como en los términos que decía Ricardo de Hado. Ananke, Roberto Castro Okay. siempre decía esta palabra, Sí, Ananke. sí. Gracias. Así es. Tenemos un escrito de Lilian Guillén, a quien también saludo con muchísimo cariño. Dice, muchas felicidades a ambos, mi admiración a los dos. Como dijo Julio, como siempre, muy enriquecedor compartir estos espacios con ustedes. Bueno, Ricardo. Sí, gracias, Simón, también yo te escuché con atención y fundamentalmente creo que hay un acuerdo entre nosotros. Realmente yo, igual que tú, pienso que muchos de los contemporáneos, por lo menos los que a mí me gustan, porque contemporáneos hay un montón, pero casi todos los que yo admiro tienen un respeto muy profundo por la obra freudiana. En ningún momento se desentienden de ella y al contrario, la amplían, la revisitan, la poetizan, lo que sea, le dan vueltas, por ahí encuentran ideas propias, pero me parece que sí que hay muchos puntos en común y la obra freudiana es algo a lo que uno siempre tiene que regresar. Por ejemplo, algo que se dejó de lado, que yo dejé de lado, es
el tema de la transitoriedad, ¿no? Que definitivamente es algo central para entender el tema del tiempo desde el psicoanálisis. Entonces coincido casi también fundamentalmente en todo lo que tú también nos trajiste. Y nada más ahí pensar algo respecto a lo que se ha dicho de la memoria, que por ahí mencionaba Julio, la relación entre memoria e inconsciente o entre memoria y lo que entiende el psicoanálisis por temporalidad, que a veces la palabra memoria, que no es psicoanalítica, es de la psicología cognitiva, me parece, es una palabra que a veces como que está en algún sentido como sobreestimada y que creo que el psicoanálisis va de memoria, pero también va de olvido, ¿sí? Y me explico, hay un texto muy lindo de Philip, iba a decir Philip Glass, pero no, ese es otro, ¿no? De Adam Phillips, que retoma la idea esta, ¿no? En donde él dice que el psicoanálisis también puede ser visto como un gran tratado como un gran manual, por así decirlo, de tipos de olvido, unos más eficaces que otros, que tiene la mente. Vuelvo al texto de Borges, el memorioso. Si fuésemos 100% memoriosos y no olvidásemos nada, estaríamos en un problema llamado psicosis. Necesitamos una buena dosis de olvido. ¿Qué es el olvido para los psicoanalistas? ¿Qué palabras le han puesto al olvido? Represión, escisión, renegación, forclusión. Son tipos de olvido, de contenido inconsciente que no puede estar a flor de piel todo el tiempo porque devendríamos realmente ahí sí psicóticos. Entonces, me parece que digamos, como dice André Green, un aparato psíquico saludable conlleva una memoria plástica, flexible, heterogénea y también un buen talento para olvidar las cosas de acuerdo a las circunstancias de la vida. A veces es mejor reprimir, a veces forcluir o a veces renegar, escindir. No son más que, de alguna forma, digamos, recursos que tenemos para lidiar con una vida tan compleja como la que tenemos, ¿no? Entonces, no hay que idealizar la palabra memoria sin ver siempre su contraparte, que es el olvido, y jugar un poco siempre con las dos, digamos, con los dos polos de la historización, ¿sí? Y nada más contestándole a Simón, sí, yo todavía creo en el self verdadero. Todavía. No sé si el paso de los años me haga luego replantearlo otra vez. Todavía mantengo la idea de que venimos a algo muy en concreto y que el análisis uno lo descubre. Pero no descarto que más adelante los golpes de la vida me lleven a otra conclusión. Simón, ¿qué le contestas a Ricardo? Pues no, nada, pues creo que estoy de acuerdo. Ahora nos pusimos de acuerdo. No sé si tú, Rocío, tengas otras cosas que comentar. Pues sí, la verdad es que muchísimas, no, obviamente no va a dar tiempo, pero bueno, aprovechando un poco lo que tenemos, ¿no? A ver, el Edipo en esta cosa de estas dos palabras, ¿sería un destino o sería este destino como tú lo mencionabas, Ricardo, o como el Daimon, o ¿qué piensas? Bueno, yo creo que el Edipo primero como mito y después como, digamos, concepto que se lleva al psicoanálisis para pensar la estructuración neurótica,
conlleva las dos partes, conlleva la fatalidad, pero conlleva también la potencialidad de liberarse de esa fatalidad, ¿no? Me parece que el Edipo es trágico y también es liberador eventualmente, ¿no? O sea, finalmente es una metáfora que utiliza Freud para tratar de dar cuenta de la estructuración neurótica, que para él era lo mejor que le puede pasar a una estructura psíquica, devenir neurótico. Porque devenir neurótico es, en algún sentido, aceptar los límites de la castración, de la falta, y adentrarnos a la cultura, ¿no? Y creo que esas son buenas noticias. Entonces, yo creo que el Edipo sigue siendo un concepto, pero central del psicoanálisis. Lo que me gusta es siempre pensarlo desde otras formas, no nada más la que Freud pensó. Por ejemplo, tampoco es muy conocido, pero Bion tiene un artículo muy lindo sobre el Edipo en su texto de la arrogancia, y dice que lo que realmente acabó a Edipo en esta situación tan trágica fue su curiosidad, ¿no? Lo que mató a Edipo fue su curiosidad. Es ahí donde él piensa que es la pulsión de conocer la que es a veces mucho más insistente o arrebatada que incluso Eros y Tánatos, ¿no? Ahí lee a Edipo desde K y menos K. Entonces, de Edipo se van a seguir diciendo muchas cosas. A mí me sigue gustando mucho la lectura lacaniana del Edipo para entender cómo uno se inserta en lo simbólico y lo importante que es atravesar siempre la falta, ¿no? Entonces, tiene algo de fatalidad, pero también tiene algo de liberador. Así es, así es. Muchas gracias, Ricardo. Ay, Julio. Rápidamente, lo que decías, Ricardo, de la memoria se me hizo muy interesante, porque hay que tomarlo de la memoria desde lo mítico, el mnemocine, pero realmente el psicoanálisis habita en la fuente del éter, que era la fuente del olvido, y ahí se tenían que bañar antes de regresar a la tierra otra vez, y regresaban a la tierra y ya tenían el olvido, no se acordaban de nada. Creo que ahí es importante esta aclaración. Y la otra es, Marc Augé tiene varios textos muy interesantes sobre la memoria, y tiene una frase maravillosa que es lo que están diciendo ahorita ustedes. Dime qué olvidas y te diré quién eres. ¿Sí? Ese es como todo esto que está ahí en el trabajo del olvido. Ya, qué lindo, Julio, qué lindo. Ahora sí que me hiciste recordar recordar y olvidar a un autor de cuyo nombre no puedo acordarme, pero que habla de Mnemocine como la madre de las musas, y que entonces la inspiración no es algo que se crea, sino es algo que viene la musa a recordarte algo olvidado, ¿no? Y la otra Simón, es, ahorita que decías de Edipo, que la concepción lacaniana es sensacional, Ricardo, yo estoy de acuerdo contigo y me identifico. Ahorita que estamos en pleno mundial, no olvidemos, Edipo significa pies hinchados. Ya me callo. ok. Simón, por favor. Yo también quería contestar lo del Edipo, porque Freud creía en la transmisión transgeneracional, siguiendo a un como científico que era Lamarck, como más o menos contemporáneo de Darwin, que decía que las vivencias, no solo lo genético se transmite, sino las vivencias cuando se repiten, se transmiten, se van transmitiendo de generación en generación. Ya después dijeron que no era posible y no era cierto, pero actualmente creo que las teorías de la epigenética vuelven a considerar estas hipótesis. Y entonces es curioso, tras los 3-4 años, en el texto sobre psicología de las masas, habla del complejo de Edipo como un instinto. O sea, Freud casi nunca usa la palabra instinto, expulsión, Trieb, pero ahí usó instinto como en el complejo, porque así es el momento y sale de manera espontánea. Ya, nada Claro. más eso.
claro que sí, así es, Simón, muy atinado lo que nos estás diciendo. Tenemos todavía unos momentitos, 9 minutos. Si hay alguna otra pregunta, comentario, felicitación, no lo tienen que escribir en el chat si quieren poner su video, su audio y decirnos algo. O si no, pues seguimos discutiendo aquí nosotros con mucho gusto. Bueno, en lo que, a ver si alguien alza la mano o quiere preguntar algo. Simón, bueno, Simón y Ricardo, los dos, lo que pasa es que empiezo contigo, Simón, ¿se vivió o no se vivió esto que me aterra, esto traumático? ¿Ya lo viví antes o no? Creo que se nos quedó. Bueno, Ricardo, en lo que Simón regresa. Sí, es que es justo la respuesta es sí y no para darle homenaje a Winnicott, porque él es el que nos trajo felizmente la paradoja como la respuesta, sin que nos sintamos necesarios en caer en una lógica binaria, ¿no? Justamente es la terceridad, es la respuesta. Sí sucedió en el sentido más real de la palabra, en lo real, pero no sucedió porque no había ahí un yo que registrara esa vivencia, ni un tú que testimoniara esa vivencia. En ese sentido, sí y no se conjugan, ¿no? Y eso es lo fascinante, creo que de Winnicott hay que seguir como entendiendo, pues realmente el poder de su metapsicología radica en la paradojalidad. Claro, claro. Y como bien señalabas, en la transferencia es en donde habrá este yo y este tú, ¿no? Simón, ¿ya regresaste? Que creo que se quedó como... Sí, ¿verdad? Bueno, pues, Ricardo, ¿tienes algo más que decir? Perdón. Sí, Hola, hola. sí, ya te escuchamos, Simón. Sí. Ok, sí, es una cuestión que me surgió cuando Ricardo estabas hablando de Winnicott y de lo transicional. Estaba pensando, cuando pensé en el tiempo como una línea, bueno, es evidente que si alguien está en otro país con otro horario, no va a ser la misma línea. Ahorita aquí es la 1 y en Europa son las 6 o las 7. ¿Qué pasa? Le quiero preguntar a Ricardo qué opina, ¿no? de ese espacio cuando estamos con un paciente que está muy lejos y en otro horario. ¿Dónde estamos en el tiempo? Ricardo. Está buenísimo porque nuevamente no tengo una respuesta, sino que es un juego, ¿no? También pensaba como cuando estás en una sesión virtual, ¿de quién es el consultorio? ¿Sí? Al final creo que lo virtual vino a traer como ya grotescamente lo transicional o lo terciario en forma ya como una bofetada a todos los que todavía tenían vestigios de objetividad y de cuestiones como muy yéndose hacia categóricamente externo, interno, aquí, allá, y no. Está buena. No sé cuál es la respuesta a eso. Sé que está sucediendo la sesión en el tiempo transicional y que la hora real, pues al final acaba siendo pues muy poco importante, ¿sí? Recordé brevemente un paciente que después de muchos años me confesó que él decía en casa que su sesión analítica sucedía en una hora que no era la que teníamos realmente. Él decía que iba por la noche análisis y en realidad iba por la mañana análisis, ¿no? Y me pareció algo, me lo cuenta casi como una confesión, como un pecado original. Y yo solo me atiné a preguntarle, ¿y por qué usted hace eso, no? Dice, no, lo que pasa es que así aprovecho el jueves en la noche, que supuestamente tenía análisis, pues me voy con
con mis amigos a salir y mi esposa no me hace mayor problema, ¿no? Porque pues piensa que estoy en análisis y luego me fui a elaborar. Pues elaborar nada, ¿no? Estaba en la cantina. Bueno, sí, elaborar otro tipo En de la cosas. cantina también se puede elaborar, Ricardo. La cantina. La cantina, claro, en la cantina. Pero la pregunta que yo le hice a este paciente fue, ¿y entonces quién está en esta sesión? La del día, ¿con quién estoy ahora, no? Y eso nos hizo pensar en esto que Simón trae, es lo paradojal otra vez, lo ambiguo del tiempo. Al fin de cuentas, creo que estamos hablando de otro tiempo que no es el uso horario, naturalmente, y que es el tiempo de la sesión, que es muy importante, ¿sí? Yo creo que tendríamos que invitar a Stephen Hawking con la historia del tiempo, ¿no? Para que nos aclare esta duda de Simón. Tenemos también un mensaje de Blanca que dice: gracias por compartir sus conocimientos, felicidades por organizar estos espacios. Bueno, pues ahora sí que el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas felicidades a Simón y a Ricardo, de verdad un privilegio escucharlos, nos quedamos con muchos conceptos muy importantes para seguir pensando, y bueno, gracias otra vez a Judith Harders, a Santiago Ortega, a Julio Casillas y a la Asociación Psicoanalítica Mexicana por habernos acompañado en este espacio. Un aplauso con todo mi corazón. Y gracias a ti por Gracias. coordinar, Rocío, también. Gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego.